buenas noches, hermanos, hermanas bolivianos, bolivianas. Muy buenas noches, hermanos latinoamericanos de la patria grande. Un fuerte aplauso para cada uno de nosotros. Bienvenidos a la conferencia magistral y lanzamiento del programa Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. En primera instancia vamos a saludar y celebrar la presencia de nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Le vamos a dar la bienvenida entonces a nuestro hermano Amaro Villanueva, coordinador general del CIS. Bienvenido, por favor. Ciudadano vicepresidente, embajador Ramón Torres, cuerpo diplomático, embajadores, encargados de negocios, representantes de las organizaciones sociales, representantes de los organismos de cooperación internacional. Bienvenidos sean todos y todas quienes se han dado cita esta noche en la vicepresidencia. Y por supuesto también un saludo especial a quienes nos siguen por internet y televisión mediante la transmisión directa. Me es muy grato dirigirme a ustedes con motivo de la presentación del programa Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia. La trascendencia de la ocasión que nos ha reunido esta noche va más allá de la presentación de un libro que muchos de ustedes ya tienen entre sus manos, o la conferencia magistral que nos regalará el vicepresidente, o la entrega de un reconocimiento. Este acto marca la incorporación del Centro de Investigaciones Sociales de la vicepresidencia y, por tanto, la incorporación de Bolivia como país al Programa Regional Latinoamericano de Docencia y Investigación Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia. Este hito marca para el CIS el ingreso a una etapa determinante en nuestro crecimiento institucional. Nos sumamos a una lista de destacados miembros regionales y nacionales que forman parte de este programa. Entre ellos puedo destacar al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, a la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, al Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, al Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARG, en Ecuador al Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, en Brasil a la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Federal de Río, la Universidad de la Integración Latinoamericana, UNILA, en Argentina la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Uruguay la Universidad de la República, CEFIR, en Venezuela al Centro Internacional Miranda, Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Al ser miembros de esta red de nodos, nos permitirá proyectar el conocimiento producido en el CIS más allá de nuestras fronteras, con mayor impacto, y a la vez nos permitirá nutrirnos de las valiosas experiencias de investigación que se llevan adelante en países y pueblos hermanos, muchos de los cuales nos dignan esta noche con la presencia mediante sus embajadores y representantes diplomáticos. De esta manera, Bolivia cada vez se posiciona de mejor manera como generador y exportador de conocimientos, cuyos contenidos transmiten y contienen nuestros procesos políticos y sociales. Contribuimos de manera conjunta a hacer de la labor investigativa una tarea cuyos frutos no solo está al alcance de las élites intelectuales tradicionales, sino a los pueblos del país y la región, dotando de esta manera a nuestro trabajo de un carácter revolucionario y transformador. Muchas gracias. Ricardo Restrepo Echavarría, doctor en Filosofía en la Universidad de Nueva Zelanda. Obtuvo la licenciatura en Filosofía con especializaciones en Psicología e Historia de la Universidad de Vermont, Estados Unidos. Es autor de las investigaciones El surgimiento de la democracia de derechos y justicia en democracia en Ecuador,
y pugna de poderes, crisis orgánica e independencia judicial. Recibió diversos reconocimientos y becas en ciencias sociales. Actualmente reside en Ecuador y es profesor e investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Vamos a recibir entonces a nuestro hermano doctor Restrepo, coordinador académico del programa Democracia en Revolución y Revoluciones en Democracia. Buenas noches. Como investigador docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAN, y coordinador académico del programa Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia en nombre del IAN y su rector, Guillaume Long, quisiera extenderles el más cordial saludo fraternal. Estimado vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, representantes José Luis Corallo de Claxo, Flaxo, el Centro de Investigaciones Sociales CIS, Amaru Villanueva, director del programa Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracias, Ramón Torres, autoridades, académicos, compañeras y compañeros. Es un gusto expresar en este salón el compromiso del IAN con el programa Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia, enmarcado en una línea de cooperación política e intelectual entre Ecuador y Bolivia, al igual que otras democracias en la región que están revolucionándose, para pasar de una democracia neoliberal puramente de apariencias a una democracia sustancial, con derechos para todos y todas, y fundamentada en alcanzar la justicia. El IAN es un pilar de la transformación del Estado ecuatoriano, no solo reconocido como tal en nuestro Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, sino en nuestra Ley Orgánica de Educación Superior, como la Universidad de Posgrados del Estado. Allí se establece que nuestra misión es la de formar, capacitar y brindar educación continua, principalmente a las y los servidores públicos, investigar y generar pensamiento estratégico con visión prospectiva sobre el Estado y la administración pública, desarrollar e implementar conocimientos, métodos y técnicas relacionadas con la planificación, coordinación, dirección y ejecución de las políticas y la gestión pública. La democratización de nuestras revoluciones pasa por la revolución de nuestros estados, para establecer las relaciones democráticas como fundamento de nuestras sociedades, nuestra economía y nuestro sistema político. Para esto se requiere un Estado con talento humano, modelos de gestión eficientes y orientados hacia la garantía material de los derechos, la justicia, es decir, la vida. Desde el principio del Programa Regional Latinoamericano de Docencia e Investigación, Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia, el IAN ha reconocido incrementalmente la importancia de la participación de nuestra institución para cumplir con nuestra misión, especialmente en perspectiva regional. La revolución democrática nacional no es posible en nuestro mundo sin la revolución regional. Nuestro objetivo es investigar, entender y compartir de forma integral los procesos de cambio que se dan en nuestros países de forma democrática, con el fin de darle sustancia a nuestras democracias. En nuestra América, nuestros políticos comprometidos con el cambio progresista requieren de análisis y espacios de diálogo abierto, con rigor académico y de calidad, mientras que nuestra academia también requiere de mayor pertinencia y diálogo político, para dar una discusión fructífera en función del bien común. El programa Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia es uno de estos escasos pero tan necesarios espacios. En este contexto, el IAN viene contribuyendo pensamientos sobre los ejes que en este programa trabaja, que son la reforma, democratización y transformación del Estado, recursos naturales estratégicos y cambio de matriz productiva, economía social y políticas públicas y buen vivir. En esta segunda y definitiva independencia de América Latina,
es grato recordar a nuestro padre fundador ante la Asamblea Constituyente de Bolivia, cuando él dijo: Simón Bolívar, he conservado intacta la ley de las leyes, la igualdad. Sin ella perecen todas las garantías, todos los derechos. A sus pies he puesto, cubierta de humillación, a la infame esclavitud. Legisladores, la infracción de todas las leyes es la esclavitud. No me persuado que haya un solo boliviano tan depravado que pretenda legitimar la más insigne violación de la dignidad humana. Un hombre poseído por otro, un hombre propiedad. Eso lo dijo Bolívar en 1826. Con esto, el horizonte de nuestras revoluciones por la soberanía en igualdad de derechos de nuestra patria grande queda muy clara y diferenciada del horizonte esclavista del norte, donde se estableció la esclavitud como derecho constitucional. La academia y la política deben tener, por vías diferentes pero complementarias y dialogadas, la profundización, es decir, la revolución de nuestras democracias. El IAEN afirma su voluntad de hacer su parte para cumplir con este compromiso y se honra de tener colegas como ustedes para trabajar juntos en este programa regional latinoamericano de democracias en revolución y de revoluciones en democracia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Ricardo Restrepo Echevarría. A continuación tenemos más saludos institucionales. Esta vez vamos a escuchar las palabras del hermano José Luis Corallo. Es exrector de la Universidad General Sarmiento, coordinador del Eje de Economía Social. Su obra más reciente publicada es Reinventar las izquierdas en el siglo XXI, un diálogo norte-sur, que incluye trabajos de algunos de los más importantes pensadores latinoamericanos, europeos y norteamericanos. Economista argentino, profesor emérito de la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigador docente titular de Sistemas Económicos Urbanos en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, director académico de la Maestría de Economía Social, fundador y co-coordinador de la Red Latinoamericana de Investigaciones en Economía Social y Solidaria, RILES, auspiciada por la Maestría en Economía Social, la Cátedra UNESCO de Usinizos, Brasil, Claxco, Ecuador, el Colegio Mexiquense de México y codirector de la revista Otra Economía, auspiciada por dicha red. Fue experto asesor de la red temática Políticas Sociales Urbanas del programa URBAL, auspiciado por la Unión Europea y coordinada por la Municipalidad de Montevideo, y cumplido funciones de consultor para diversos ministerios del gobierno ecuatoriano en materia de políticas de economía social y solidaria. Es profesor honorario del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Realizó estudios de grado en la Escuela de Economía de la Universidad de Buenos Aires, de maestría y doctorado en ciencia regional en el Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Experiencia como investigador, docente universitario y profesional en los campos de la economía y planificación regional y urbana, metodologías de la investigación y la planificación, análisis de políticas sociales y economía social y solidaria, con residencia prolongada en 5 países: Argentina, México, Nicaragua y Estados Unidos. Con un fuerte aplauso recibimos entonces a nuestro hermano, el doctor José Luis Corallo, representante de Claxo. Gracias. Doctor García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Ramón Torres, embajador itinerante y director del proyecto Democracias en Revolución, Revoluciones en Democracia, señores embajadores, asistentes. El secretario de Claxo, Pablo Gentili, no ha podido estar hoy, les manda un saludo a todos y en su representación es que me voy a referir a esta institución y su relación con el programa. Desde el inicio, Claxo adoptó
el programa de desarrollo en revolución y revoluciones en desarrollo como una de sus prioridades. Se trataba de aprender de las experiencias de profundas transformaciones políticas y sociales de signo popular en un marco generalizado de perfeccionamiento y avances institucionales de la democracia representativa y avances en nuevas formas de participación de las mayorías. Se trataba de contribuir a la reflexividad de esas nuevas prácticas políticas y sociales, aportando nuevas conceptualizaciones, en el convencimiento de que no hay teorías cerradas que vayan adelante de estos procesos. Claxo tiene como una de sus orientaciones principales el trabajo en red, a través de grupos transnacionales y multidisciplinarios de investigadores. Este proyecto se basa en el trabajo en red, cubriendo centros de investigación en los diversos países, muchos de los cuales son miembros de Claxo. La estructura de Claxo puede aportar algunas de las condiciones materiales que requiere un proyecto de este ambicioso alcance. Su moderna plataforma virtual que permite realizar cursos, seminarios, conferencias y reuniones de trabajo a distancia y que han sido ya previstos con la dirección del programa. Su biblioteca virtual, a la que acceden decenas de miles de lectores, a la que pueden subirse los productos de este proyecto. Su sistema de concursos de trabajo para ampliar la participación de investigadores interesados en esta problemática. La participación en la elaboración de proyectos de financiamiento de las actividades de la red. La Secretaría de Claxo confía en que esta red abra un espacio amplio para reflexionar, comprender y debatir sobre estos procesos que, entre otras cosas, han despertado el interés de las ciencias sociales y la política, no solo en América Latina, sino también en Europa, con los cuales esperamos tender vínculos de intercambio necesarios en este momento de la globalización. La Secretaría, además, quiere destacar su interés por incorporar como centro miembro al Centro de Investigaciones Sociales de la Presidencia y, de ser solicitado, espera poder concretar esta incorporación en Medellín, cuando del 9 al 13 de noviembre se celebrarán la 7ª conferencia y la 25 Asamblea General de Claxo en Medellín. Muchas gracias. De esa manera terminamos con la parte de los saludos institucionales. A continuación vamos a escuchar las palabras del hermano embajador itinerante de Ecuador para temas estratégicos, Ramón Torres. Esto con el motivo de la presentación del programa de Democracia en Revolución y Revoluciones en Democracia. Brindamos un fuerte aplauso, hermanos. El Ecuador dice: Jayaya Bolivia, Jayaya Evo, Jayaya Álvaro. Las revoluciones en democracia, las democracias en revolución. Las izquierdas contemporáneas, en su propio transcurrir y frente al capitalismo en crisis, generan procesos que disputan nuevos sentidos sobre el carácter del Estado, la sociedad, la economía, los derechos y las obligaciones ciudadanas, las formas de relación entre los seres humanos y la naturaleza, la cultura, en definitiva, la vida en común, la causa común, la casa común, el ayu. Entre la radicalidad y la racionalidad democráticas es posible encontrar algunos factores que nos permitan comprender estos excepcionales instantes en la historia, cuyo tránsito en curso los determina como procesos en medio de la diversa complejidad que los caracteriza. Es nuestro derecho transformar y revolucionar, y es nuestra obligación hacerlo en democracia. De la democracia nacen las revoluciones y de ellas las nuevas democracias. Quisiera caracterizar la relación Estado-Mercado-Derechos. Nuestro modelo de Estado en América intentó constituirse fallidamente a imagen y semejanza del Estado europeo.
no surgió como vulgar copia, sino como una imposición del dominio que negó la diversidad existente. Los criollos buscaron, mediante la idea del orden y el progreso, legitimar su afán homogenizador. Luego, en el Estado colonial, las formas de organización territorial de la ciudadanía, de la economía, se desarrollaron con el objeto de consolidar ese interés hegemónico que dio origen a estos estados. Jamás esta forma de Estado fue construida como una síntesis activa de la nación. Surgió así una forma de Estado no correspondiente con la sociedad y la cultura. Este modelo unilateral de Estado se torna adicionalmente excluyente cuando su existencia es condicionada a su capacidad de inserción en la economía internacional. Así, el ejercicio limitado de soberanía nace como una patología congénita que impide su crecimiento y desarrollo. Esta característica de origen en la forma de Estado impuesto en América se diferencia evidentemente de manera radical de la forma de organización del Estado en Europa. El nacimiento y crecimiento del Estado en América se caracterizó por no representar los intereses plurales de nuestras naciones y por la exclusión de algunos de los elementos más representativos de ellas. De tal modo, el reconocimiento y ejercicio de derechos dependía de la forma en que estos sectores se relacionaban con el Estado y éste reconocía o legitimaba su existencia como ciudadanos. Posteriormente, el neoliberalismo consagró un régimen de más mercado y menos derechos, de menos Estado y más mercado, que mediante la eliminación de las facultades del Estado sobre planificación, regulación, distribución, generación de empleo e inversión pública, determinaron, estructuraron, organizaron la supremacía del capital sobre la sociedad y el Estado. Por esto, hoy, algunos de los logros alcanzados sobre la reforma del Estado deben consolidar su profunda transformación y democratización para representar los intereses y necesidades económicas, sociales, ambientales, territoriales y culturales de nuestros pueblos. La revolución de la democracia supone reconocer la fragilidad y transitoriedad de algunas virtudes y principios de la concepción liberal de la democracia en la construcción del orden, que luego, para representar los intereses del capitalismo neoliberal, corrompieron, degradaron o devastaron algunos de los principios e instituciones esenciales. Las revoluciones en democracia se originan de una pluralidad de tendencias ideológicas y políticas que han influido en una heterogénea composición de procesos de cambio, de transformación, de transición y de revolución. Siempre, o casi siempre, el ideal del socialismo, la lucha armada, la vía democrática o la consolidación del poder ciudadano han determinado su curso en la historia. Hoy, algunos de los procesos que se generan en países de la región, por ejemplo, Ecuador, Venezuela, Bolivia, y con particularidades propias, Argentina, Brasil, Uruguay, y evidentemente el ejemplo señero de la Revolución Cubana y señero de la primera revolución en democracia, la del Chile, del Chicho Allende, constituyen y pueden ser caracterizados con conceptos iniciales sobre su naturaleza compleja y diversa, que determina un conjunto de mutuas influencias y confrontaciones existentes entre afirmación, negación, continuidad y o disputa de sentidos entre políticas, instituciones,
formas de participación y organización, formas plurales de economía, producción y trabajo, encuentro y desencuentro multicultural e intercultural, situaciones etarias y de género y circunstancias ambientales extremas. Todos estos elementos buscan converger hacia categorías de alcance nacional, regional y global sobre la democracia y el desarrollo y el sentido contemporáneo de nuestras revoluciones. Todas ellas son la impronta principal que marca este momento en la historia contemporánea. El derecho de la izquierda. El nuevo derecho que surge desde las izquierdas se fundamenta en el reconocimiento del carácter individual y colectivo de los derechos sociales y económicos, las obligaciones de las garantías necesarias para su ejercicio, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el reconocimiento de los derechos culturales. Ubican a los derechos humanos como la prioridad que define las relaciones entre el Estado, la sociedad y la naturaleza. El carácter de los derechos individuales y colectivos son definidos en relación de correspondencia y consecuencia con las formas de organización del Estado y la sociedad. Es decir, son fruto de los intereses de clase, las determinaciones sociales y económicas, la cultura, las normas de convivencia, los mecanismos de regulación y control impuestos hegemónicamente y compartidos en aspectos reales y simbólicos de modos de vida asumidos socialmente. Los derechos sociales y ambientales. Conservar con gente parece ser la única posibilidad para superar el concepto de desarrollo sostenible y sacarlo de su quietud y de su condena retórica. Hasta ahora, cierta teoría conservacionista ha formulado la tesis de que los objetivos de la preservación de la naturaleza solo son posibles si se limitan las formas de influencia humana. Esta afirmación puede ser una certeza si la evolución de la naturaleza no hubiera generado la existencia humana, pero como por dicha lo hizo, las formas de relación entre los seres humanos con la naturaleza siguen siendo imprescindibles. La posible correspondencia de los objetivos de la conservación con el interés del desarrollo humano exige la definición de nuevos derechos y obligaciones ambientales. La mayor parte del dispositivo normativo apunta a excluir las relaciones sociales de su interacción ambiental. Lo socioambiental es todavía una categoría en abstracto. De allí que el derecho debe buscar redefinir las formas de relación humana con la naturaleza, mediante la determinación de regímenes especiales que consagren el interés público sobre los bienes ambientales y culturales, estableciendo mecanismos viables y compartidos de regulación, control y equidad, definidos para reconocer los bienes patrimoniales ambientales, los derechos colectivos ambientales y la función socioambiental de la propiedad. En efecto, no se trata de fortalecer roles omnímodos del Estado, sino de reconocer que la tendencia a la desregulación y a la limitación de funciones en el caso del ambiente es nefasta y que su relación con los derechos y obligaciones humanas debe orientarse a eliminar usos monopólicos, especulativos o de ensimismamiento cultural sobre el ambiente. Por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios y de algunas de las comunidades locales, su cultura puede y debe ser conservada si se logra mantener y cualificar el vínculo existente entre tierra, territorio y recursos naturales.
En la concreción y respeto de este tríptico conceptual se define la posibilidad de que puedan seguir existiendo como pueblos, como culturas, como formas de vida y de relación distinta con la naturaleza. Algunos de los objetivos de la conservación pueden ser cumplidos si se preservan modos de vida y expresiones culturales que guardan relaciones de coexistencia con la naturaleza. La matriz colectiva de los pueblos surgió principalmente en los modos de adquirir, conservar y transmitir sus conocimientos, que generados ancestralmente y codificados culturalmente, se comparten con quienes poseen capacidades para preservar su naturaleza y origen. Hoy la expropiación o desvalorización de esos conocimientos, el cambio del oro por los despejos, afecta de manera directa y definitiva la subsistencia y coexistencia de las culturas ancestrales. Esta constituye una de las claves para descifrar la naturaleza colectiva de los derechos ambientales y culturales. La recuperación y valoración, el desarrollo de los conocimientos ancestrales, enfrenta por un lado la banalización o el sobredimensionamiento extremo y sin sentido por parte de algunas organizaciones o individuos, y por el otro, el interés que cada día se concreta con mayor eficacia para conservar regímenes de propiedad intelectual basados fundamental o exclusivamente en derechos económicos, individuales y empresariales. Es incuestionable que existe un conflicto que pone en tensión los derechos humanos de muchos pueblos y comunidades frente a los objetivos del Estado para la conservación y el desarrollo, en oposición a los objetivos del desarrollo tecnológico de la inversión privada. El centro del conflicto constituye el hecho de que aún no se logra reconocer, proteger y valorar estos modos de vida y de coexistencia. El derecho al desarrollo no puede ni debe ser incompatible con la cultura de los pueblos y posibilitar superar factores de pobreza y de exclusión que pretenden mantenerse intocados desde visiones fundamentalistas, extractivistas, indigenistas o conservacionistas. Los derechos culturales. El proceso de globalización busca constituir identidades homogéneas que anulan el derecho a la diferencia. Así, la capacidad real de ejercicio de derechos se define en función de sus posibilidades de integración al mercado. Consumo, luego existo, parece ser la lógica que determina la razón de existencia de los ciudadanos en este siglo. Evidentemente, la lógica implacable del consumismo genera en algunos casos impactos positivos para las economías desarrolladas y beneficia marginalmente a las que hoy ellos mismos las designan con el nombre de economías emergentes. Esta característica genera impactos socioambientales, causa efectos profundos en los modos de vida y de producción, en los comportamientos y en las formas de valoración y relación social. En definitiva, influyen irreversiblemente en la cultura. Vivimos el tiempo de una cultura que está por nacer para vivir la diversidad. Los derechos culturales son colectivos y son individuales. Para su plena vigencia requieren adquirir nuevos significados y nuevos significantes que den cuenta del cambio en la historia. La vivencia de la pluriculturalidad requiere la construcción de interacciones interculturales que hallen los puntos de encuentro y desencuentro necesarios para fecundar una identidad plural, incluyente, contemporánea. Hoy no tiene sentido reivindicar
desde un ensimismamiento razones culturales o étnicas unilaterales que no expresen la necesidad de un conjunto mucho más amplio de sectores socioculturales. Necesitamos una identidad compartida. El nuestro es un tiempo de identidades difusas. Conservamos parte, pero en su totalidad está fragmentada. Intentamos definirla al saber nuestro origen, de allí que la mirada atrás sea necesaria, pero es una mirada regresiva, y esa solo nos sirve en la medida que sepamos hacia dónde vamos. De ahí lo imprescindible de mirar adelante, porque la identidad no puede ni debe ser un culto o un encantamiento por el pasado. En consecuencia, la construcción de la identidad exige una mirada atrás y otra adelante, como la del Diablo Uma, personaje de una fiesta indígena ecuatoriana. Donde adelante, donde atrás, repite siempre mientras avanza. O también como aquella del dios Jano, de la mitología romana, que con su mirada bifronte observa el principio y el fin del transitar humano. Requerimos de una identidad de origen y de una identidad de destino, que recupere la trascendencia de lo nuestro y adopte de lo ajeno aquello que sea necesario. Así se desarrolla una identidad que se debate entre lo propio y lo ajeno. Voy concluyendo. Defino al concepto democracias en revolución, revoluciones en democracia, para referirme a la expansión de la soberanía popular en una conflictividad que no amenaza, sino que fortalece la ampliación y radicalización de la democracia, como actividad vibrante de decisión de los pueblos, como ruptura de los consensos naturalizadores del poder y de la apertura permanente a la discusión sobre el ser y el hacer en común, presidida siempre por el protagonismo de los muchos, por el protagonismo de los comunes, por el protagonismo de nuestros pueblos. Por eso, para nuestros procesos, la radicalidad democrática es el método para generar más y mejor democracia, liberadora de las fuerzas creadoras e insurgentes de nuestros pueblos, imprescindibles para la revolución. Para nosotros, las promesas incumplidas de la modernidad liberal y eurocéntrica son los retos y necesidades del presente. Para nosotros, la construcción democrática es construcción para todos o mera ficción para unos pocos. Para ello, las nuevas formas de relación entre el Estado, los partidos, los movimientos sociales deben representar ya no a la parte, sino al todo. Los antecedentes del origen de las revoluciones contemporáneas provienen de las revoluciones de independencia y luego de aquellas que se denominaron revoluciones liberales, socialistas, nacionales y populares, democráticas. Es decir, son determinadas por formas y contenidos distintos y específicos que en sus cambios y transformaciones aluden a hechos políticos, económicos, sociales y culturales. Son procesos revolucionarios en ciernes, cuya temporalidad no puede ser establecida en su inicio o fin. Son fenómenos cuya ocurrencia y la diversidad de sus caracteres siempre los asignan una ruta hacia el futuro. Para entender su complejidad histórica, hay que situarlas en el origen anticolonial y antiimperialista. Son revoluciones contingentes que dependen de que los hechos y los sujetos revolucionarios les permitan triunfar, ser derrotadas o perdurar en el tiempo por su carácter antisistémico. Son revoluciones que no han logrado
ni se han planteado por inviable generar la fractura absoluta de la sociedad, ni del Estado, ni de la economía. Han producido rupturas, transformaciones, cambios, todos estos marcados por la contingencia y conflictividad, como también por acuerdos temporales que entre las clases han generado factores de crisis, pero también de estabilidad. Son cambios radicales y profundos, son cambios revolucionarios que coexisten en disputa con otras formas que perviven del capitalismo hasta decantar nuevas condiciones. El carácter de la revolución en democracia aplica como método la ampliación y profundización de todas las formas y niveles de participación. Gobernar y mandar obedeciendo al poder popular, al poder ciudadano, para que aquellas formas de organización social puedan superar el clientelismo, el paternalismo, el corporativismo o el gremialismo. Es decir, el poder de nuestros pueblos para ejercer su mandato y desatar los poderes necesarios para la liberación nacional. El retorno del Estado en las democracias en revolución posibilita limitar el desenfreno del crecimiento económico sin fin desde el interés del capital, regulando y planificando el crecimiento con fines, definiendo objetivos de desarrollo en relación con el buen vivir, el vivir bien. No podemos ni debemos organizar el crecimiento de nuestra economía desde las demandas del mercado y el gobierno del capital especulativo y financiero, y peor aún, ser esclavos del consumismo que satisface realidades, culturas e intereses ajenos. Son revoluciones las nuestras, porque habilitan económicamente a los sujetos que fueron históricamente excluidos del comercio y del mercado. Ya no garantizan solamente el ejercicio de derechos civiles y políticos, sino que permiten que los ciudadanos ejerzan sus derechos económicos, aquellos que la tendencia conservadora de la doctrina sobre derechos humanos definió como derechos difusos de tercera generación que no podían ni debían demandar su cumplimiento al Estado. Hoy, precisamente, son nuestras democracias en revolución las que mejor y mayormente reconocen, promueven y garantizan el ejercicio de derechos económicos. Las nuestras son las revoluciones que representan el interés público, ya no desde el uno o de algunos, sino el de todas y de todos. De la tragedia de los comunes al poder de los comunes. El interés público definido no por una entelequia teórica, sino por la opción por los más pobres, nuestros pueblos, nuestros mandantes, los comunes. América Latina y el Caribe, a sus 200 años de los procesos de independencia, declaran su voluntad de integrarnos en esa maravillosa diversidad que nos constituye como pueblos, como culturas, como formas de vida distintas. Somos mucho más que un mercado, por eso los procesos de integración regional, ALBA, CAN, UNASUR, CELAC, el nuevo Mercosur, evidencian todas las potencialidades de un esfuerzo de convergencia, de sinergia en esta maravillosa suma de diversidades. El ser del sur, el sentir, el estar, el actuar en América Latina, el continente para el buen vivir, para el vivir bien. Finalmente, no es posible la vida plena de nuestros procesos si no asumimos las obligaciones y principios para el buen vivir en democracia, y esto alude fundamentalmente a la ética individual y pública, a los principios del no mentir, del no robar, del no ser ociosos, amaquilla, amayuya, amashua. En ellos
tal vez se encuentra la mejor síntesis de la simple complejidad del buen gobierno de las democracias en revolución. Por todo esto, y desde la memoria que es de pasado, de presente y futuro, decimos, es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real y de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Vladimir Ilich Lenin. Muchas gracias. Un aplauso, también doble aplauso por la dualidad, Chachahuarmi, la complementariedad para nuestro hermano que ha expuesto tan importante sobre la democracia en revolución y revoluciones en democracia, nuestro hermano Ramón Torres. Conferencia magistral, Democracia en Revolución y Revoluciones en Democracia. A continuación escucharemos las palabras de un hombre revolucionario boliviano, de nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Tenía la invitación de hacer una conferencia, pero como sabrán estamos bastante ajetreados en las últimas horas, ha sido un día intenso y la conferencia no entra en mi mente, no hay espacio para la conferencia, pero sí quisiera comentar algunas cosas en breve. Saludar con mucho aprecio, con mucho cariño a nuestro compañero Ramón Torres, superembajador yo le llamo, a quien lo vemos en todas partes promoviendo, esforzándose por estos procesos de integración cultural e intelectual en toda América Latina. Saludar la presencia de embajadores que han venido, que estamos muy felices y honrados, nuestra compañera Cris, nuestro compañero Ariel de Argentina, Cris de Venezuela, nuestro embajador del Ecuador, Ricardo, nuestro embajador de Cuba, de Paraguay, de España, de México, de Colombia. Nunca tenemos tanta presencia de embajadores, compañero. Tiene que estar permanentemente usted aquí para que vengan más embajadores, es un honor para nosotros que estén presentes. Está también de Brasil, Camila Olsen, de España, también hemos mencionado al embajador de España, por supuesto, España, México, Colombia, Paraguay, Cuba, representante de la Unión Europea, a nuestros dirigentes sociales que están aquí, nuestro ejecutivo máximo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, mis diputados, senadores, hermanos interculturales, jóvenes estudiantes. No cabe duda que América Latina está en movimiento. Y lo está de una manera extraordinaria, frente a una pasividad o fosilización de las democracias en otros continentes. América Latina está teniendo un revival, una inyección de sangre nueva, fresca, en el entendimiento de las transformaciones sociales. Hoy América Latina es vanguardia en lo político, es vanguardia en lo democrático, es vanguardia en lo social, es vanguardia en lo cultural y tiene que ser vanguardia en lo intelectual. Durante mucho tiempo, el mundo de la reflexión social, de las transformaciones, de los horizontes, venían de otras partes del mundo. En su tiempo, del este, en su tiempo de Estados Unidos, en su tiempo de Europa. América Latina también hizo grandes aportes con la Revolución Cubana y la expansión de la lucha armada en los años 60.
en los años 70, la teoría de la dependencia, la teoría del colonialismo. Pero fueron momentos en que emergían estas teorías con fuerza y vitalidad, pero en parte subsumidas a procesos más intensos de otros continentes, y frente a los cuales nosotros intentábamos reflexionar y mirarnos. Hoy América Latina no tiene ante quién mirarse, ni Estados Unidos, ni Europa, ni Asia hoy se constituyen en referentes progresistas, alternativos o ideales a alcanzar. Al contrario, son procesos fosilizados, democracias en las que el 50% la gente vota y del 50% el 25% elija un presidente. Y encima elija un presidente que no toma decisiones porque las grandes corporaciones definen las políticas públicas y la población tiene que aguantarse los siguientes 5 años para volver a elegir a otro presidente que se subordine a otras corporaciones públicas. Eso no es democracia. Vemos estados que usan los recursos públicos para pagar la deuda de los privados, recursos comunes de los trabajadores, de los campesinos, que se utilizan para pagar la borrachera de los banqueros. Eso no es distribución de riqueza ni construcción de bien común. Vemos países que depredan sus estructuras sociales, convierten a los ancianos en marginados, a los jóvenes en marginados e inservibles, convierten a los derechos sociales en permanente negociación para su pérdida y su retroceso. Eso no es construcción de bienestar. Nos hablan de Estado de Derecho. Cuando en el fondo ni presidente del Estado toma decisiones, ni el Parlamento toma decisiones. Es el dinero el que toma las decisiones, los grandes grupos financieros que toman decisiones, los que definen las políticas públicas de esos países. ¿Qué tenemos que aprender de ellos? Nada, absolutamente nada. Su ciencia y su tecnología, sí, pero esa es una construcción colectiva, porque la ciencia y la tecnología es un bien común, es un bien universal, hoy privatizado, pero es una construcción intelectual. ¿Quién es el dueño del álgebra? ¿Quién es el dueño de la física cuántica? Este es un bien común. Ha sido construido con el esfuerzo de miles y miles de científicos, de investigadores que se remontan a tiempos de Babilonia y que llegan hasta nuestros días. ¿Quién es el dueño de eso? No es un país, no es una empresa. Temporalmente un país y una empresa se apropian y usufructúan de un bien colectivo, pero en el fondo son bienes comunes, así como el aire, así como la naturaleza. Son bienes comunes. Entonces América Latina no tiene nada que aprender de otros países y más bien tiene mucho que enseñar. Con la sencillez brillante de los latinoamericanos, hoy el siglo XXI nos ha abierto y nos ha colocado en una situación extraordinaria de enseñar con humildad, de orientar con sencillez, pero de sentirnos muy orgullosos de lo que viene pasando. Se quiere descalificar a los procesos latinoamericanos con la muletilla de populismo, que no es nada más que el certificado de la ignorancia de quien habla y de quien utiliza esa muletilla para descalificar a América Latina. Se dicen que los latinoamericanos estamos destruyendo las bases de la democracia occidental. ¿De cuál democracia occidental? ¿De la democracia de los consorcios financieros? Sí, porque eso no es democracia. Pero América Latina está reivindicando lo común, lo colectivo, la participación, la presencia plebeya de los humildes, de los necesitados, de la gente del campo y de la ciudad,
de los jóvenes y de las mujeres, de los sujetos colectivos, modernos y antiguos. Entonces, esta es la vitalidad de lo que sucede en América Latina, con los problemas. ¿Qué revolución no ha tenido problemas? ¿Qué revolución no ha tenido traspiés? ¿Quién ha dicho que los procesos revolucionarios son ascendentes perpetuos? ¿En qué lugar del mundo se ha dado eso? En ninguno. Toda revolución es un proceso por oleadas, de ascensos y descensos, de nuevamente ascensos y nuevamente descensos, y de reconstitución de un nuevo ascenso. Problemas por acá y problemas por allá, por supuesto, pero al menos hacemos el esfuerzo colectivo de inventar el porvenir de manera colectiva, y no somos sumisos, ni nos arrodillamos frente a un mundo aparentemente inamovible, definido por corporaciones, por circuitos financieros y por grandes intereses al margen de la sociedad. Entonces, América Latina bulle, América Latina tiene fuerza, tiene vitalidad, tiene algo que decir al mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. El esfuerzo de Claxo, de Flaxo, del IAEN, del CIS, de otras instituciones académicas del continente, lo está haciendo, pero tiene que esforzarse por convertir su producción regional en una producción articulada, en una producción no solamente capaz de ayudar intelectualmente, académicamente, a los procesos locales de cada país a entender, a profundizar, sino que también tiene que ayudar a irradiar, a informar, a hacer conocer. Si algo interesante nos llega de Estados Unidos o de Europa o de Asia, son cosas hechas hace 10 o 20 o 30 años. Nada interesante se ha producido últimamente fuera de América Latina. América Latina está produciendo cosas interesantes, porque tiene una realidad interesante, porque tiene sociedades interesantes, en movimiento, en flujo, en transformación. Y entonces, ¿cómo convertir ese poderío de la realidad social en poderío intelectual, en poderío reflexivo, en poderío de ideas fuerza, en esquemas de percepción, en esquemas lógicos, en esquemas morales de interpretación y explicación del mundo? Esa es nuestra labor. A eso tenemos que apuntar. Y tenemos 1000 cosas que decir, con la sencillez del latinoamericano, pero con la fuerza de ser un continente vivo, de ser sociedades vivas, que debaten su futuro, que no aceptan como hojas al viento lo que definen otros de su destino, que en el fondo es lo que define al ser humano. Lo que define a un ser humano de una planta es que nosotros definimos nuestro destino, aunque no bajo las condiciones que deseáramos siempre. Una planta no define su destino, soporta su destino. Es la diferencia entre dos seres naturales. El ser humano es la culminación de 15.000 millones de años de historia del universo. Y lo que nos ha dado el universo, la Madre Tierra, la Pachamama, Dios, o quien quieran llamarle, es la capacidad autorreflexiva de definir su propio destino. Es lo que nos diferencia de los otros hermanos de la naturaleza. Y eso es ahorita América Latina, la capacidad de definir su destino. Bajo condiciones heredadas, como decía Marx, pero que podemos definir nuestro destino. Y entonces esta fuerza reflexiva, esta fuerza revolucionaria, la tenemos que cohesionar, explicar, argumentar, profundizar para uso interno, profundizar para difusión externa. Hay que crear un nuevo sentido común revolucionario.
Hay que producir nuevas ideas, fuerza planetarias del hecho revolucionario, del hecho democrático, del hecho estatal. Entonces, los institutos que hoy nos unificamos bajo el programa Revoluciones en Democracia, Democracias en Revolución, tiene que buscar este objetivo. No solamente ayudar a cada país a que estudie sus procesos y explique mejor, tiene que hacer eso y tiene que ayudar a difundir. Tenemos que publicar, mi hermano, en inglés, porque tenemos cosas interesantes que decir. Tenemos que publicar en España, tenemos que publicar en Italia, tenemos que publicar en Rusia, tenemos que ir a publicar a Polonia, tenemos que ir a debatir a China, tenemos que ir a Grecia, tenemos que ir a Japón, a decir lo que estamos haciendo aquí. Porque un revolucionario solo puede imaginar su revolución a escala planetaria. El mundo es planetario, la naturaleza es planetaria, la madre tierra es planetaria, el agua es planetario, la lluvia es planetaria, los cerros son planetarios, la ciencia es planetaria, la revolución es planetaria. Y eso tenemos que buscar. Entonces, este esfuerzo de estas instituciones que tiene que ampliarse, busca eso. Por eso nos acercamos con tanto entusiasmo. Te acompañamos, embajador itinerante, plenipotenciario y superpoderoso, a donde vayas, mi hermano, porque en vos va esto. Nosotros no podemos viajar y tú llevas. Yo te he visto tu presencia en Barcelona y me he sentido tan alegre cuando he visto ahí publicando a Negri, debatiendo con el Álvaro, y había estado atrás y me he sentido de alegre. He dicho, así tiene que ser. De alguna manera es eso lo que alguna vez acá en Palacio de Gobierno con el presidente Evo, el presidente Chávez, hablábamos de la internacional. Soñábamos tanto con una quinta internacional, ¿no? La internacional no en el sentido de que tiene que definir ni conspirar procesos revolucionarios. Algún día habrá que hacer eso. Era una internacional de las ideas, de la difusión, de la revitalización de lo democrático, de lo estatal, de lo común, de los sueños, de las esperanzas colectivas. En parte esto es. Y me siento tan feliz que el Ecuador, con el presidente Correa, haya asumido con tanto entusiasmo. Es difícil, pero es tan necesario. Y claro, cuando yo te oía en tu discurso, parte de tu intervención está en este libro que vamos a recomendar para quien quiera profundizar todas tus ideas tan precisas que has hecho. Cuando uno se plantea, a ver, ¿qué puede decir América Latina al mundo? Tiene mucho que decir sobre democracia. Porque aquí hemos reinventado lo democrático. Mientras otros países siguen atrasados 20 años atrás, donde lo democrático es ir cada 5 años a depositar su voto. Para mí eso es un arcaísmo predemocrático. En América Latina vamos a depositar los votos, pero luego salimos a las marchas, debatimos en asambleas, debatimos en cabildos, tomamos decisiones colectivas, se somete a la opinión pública decisiones, se debate con la opinión pública. Y la opinión pública aquí no es una ONG, la sociedad civil aquí no es ni la ONG ni un grupo de banqueros. La sociedad civil aquí son gremios, son obreros, son campesinos, son jóvenes, son profesionales, son transportistas. Es la sociedad viva. Y esa sociedad viva participa continuamente, democráticamente. Eso está pasando en América Latina. Incluso para criticarnos a los gobiernos. Pero es una sociedad civil activa, no financiada, no pagada. Es una sociedad viva que se autosostiene, una sociedad civil que se autosostiene y reflexiona. Incluso a veces contra lo que estamos haciendo. Pero esa sociedad civil viva. Eso no hay en otras partes. Eso no hay. Hablan los banqueros y hablan las ONGs. Y al resto de su sociedad pasiva, mutilada, temporalmente, yo creo que es temporalmente aplastada, hasta que también se dé un resurgimiento desde lo más íntimo, porque también las sociedades europeas, latinoamericanas y asiáticas fueron hermosos lugares donde emergieron procesos revolucionarios que alumbraron 100 años las ilusiones del mundo entero, y algún día volverán a hacerlo, pero ahora le toca a América Latina. América Latina es eso.
Tenemos mucho que decir sobre democracia. Pasar de la democracia fósil a la democracia participativa, a la democracia intercultural, a la democracia radical, no importa el nombre que queramos ponerle. Lo importante es lo democrático como creciente incorporación de la gente en la toma de decisiones de su vida política, de su vida económica, de su vida social, de su vida personal. Creciente incorporación. Tenemos mucho que decir sobre Estado. América Latina está revolucionando el concepto de Estado, la teoría del Estado. No solamente como, en la vieja discusión de la izquierda, un órgano de dominación de una clase contra la otra, o en la lectura socialdemócrata, en un instrumento de atemperamiento de las contradicciones sociales. América Latina está aportando un concepto de Estado como condensación de estructuras sociales, como una forma también de lo común parcial, como una forma de la cristalización de los avances de los derechos sociales de las personas, como un lugar que puede permitir aminorar las diferencias entre lo privado y lo social y profundizar la expansión de lo social sin asfixiar lo privado. Hay una nueva teoría del Estado que está emergiendo desde nuestros países y tenemos mucho que enseñar e irradiar a otros países del mundo. En América Latina ha surgido la teoría de los estados plurinacionales, que va más allá de la teoría socialdemócrata de principios del siglo XX respecto a la gradual disolución de los pequeños pueblos en el pueblo más grande, la socialdemócrata y leninista que hablaba de la autodeterminación de las naciones, derecho a la autodeterminación y unidad de naciones, que va más allá de la lectura multiculturalista de un silencioso y apacible exterminio de los pueblos o reducción o limitación a pequeñas reducciones marginales de la sociedad. América Latina ha introducido el concepto de Estado plurinacional, que es dos cosas: existencia, reconocimiento, preexistencia, porvenir de las naciones indígenas originarias como naciones, pero además de la propia indianización de la nación. Son dos categorías distintas de lo plurinacional. Dentro del Estado-nación, reconocimiento de naciones indígenas originarias, y la propia transformación del Estado-nación mediante su indianización. Es un doble proceso. Se indianiza la identidad nacional boliviana o ecuatoriana o paraguaya o colombiana o guatemalteca, y a la vez se reconoce al interior de esa nación crecientemente indianizada el derecho y la existencia de las naciones indígenas con sus derechos colectivos. Esa salida no hay en ningún texto del mundo, en ninguna teoría del mundo. Es una construcción nuestra, construida a punta de pututu, de bloqueo, de huipala, de poncho y de pollera, y de quechua y de aymara y de guaraní y de mojeño y de trinitario y de amazónicos. Se ha construido acá y es una salida extraordinaria, porque la lectura socialdemócrata y leninista ya reconozco a las naciones y luego se unen en una confederación de naciones. Esta es una salida superior. Se reconocen las naciones, se unen, pero la propia nación que los incorpora se indianiza con los componentes de las otras naciones. Es otra salida. ¿Quién sabe cómo podrá ayudar esto a los problemas que hay en Europa, especialmente en la franja del este, donde hay muchas naciones pequeñas que permanentemente entran en guerra, ¿no?, por siglos? Y aquí también por siglos. Pero hemos encontrado una salida. Ecuador y Bolivia, una salida novedosísima, extraordinaria,
que a veces no le hemos dado la importancia en el contexto de su aporte en la teoría política planetaria, que deja atrás las lecturas multiculturalistas de los Quimlica y de esos cuates, como parte de un accesorio arcaico al debate. América Latina ha introducido el concepto del vivir bien, del buen vivir, que es una mirada, es decir, es posible construir no solamente una nueva forma de economía y una nueva forma de Estado, sino una nueva civilización. El vivir bien no es solamente un conjunto de valores morales. El vivir bien no es solamente un conjunto de buenos deseos. Es una mirada civilizatoria. Es una nueva civilización. Es decir, es una nueva forma de economía, de política, de Estado, de producción, de tecnología, de ética, de moral, de ciencia, de conocimiento, de baile, de distracción, de todo lo que conforma el corpus cotidiano del ser humano y que articula lo antiguo, lo heredado de los pueblos indígenas y lo proyecta hacia el futuro como un hecho universal. Complicadísimo. Nunca habíamos tenido una mirada tan ambiciosa desde lo indígena, mirando la modernidad, para producir otra modernidad, un nuevo tipo de modernidad. Este es un aporte latinoamericano, aún débilmente desarrollado. Otro aporte importante, los derechos de la madre tierra. No está en ningún documento. No encontramos ni en Gramsci, ni en Althusser, ni en Mao, ni en Lenin, ni en Marx. Es un tema que no está ahí presente. Hay indicios de esa preocupación que nosotros hemos entendido. Es complicadísimo, pero es un aporte a la teoría revolucionaria de la construcción de un futuro común, el reconocimiento de los derechos de la madre tierra. La naturaleza como ser vivo, nosotros como un componente humilde de esa macroestructura viva, orgánica, llamada madre tierra y naturaleza. Y cualquier forma de entender satisfacción de bienes materiales en el marco de la preservación de las estructuras reproductivas de la madre tierra. Hemos introducido eso y hemos introducido la contradicción. Es difícil. ¿Cómo hago para producir satisfactores materiales y a la vez cómo hago para preservar la naturaleza? Parece contradictorio. Si quiero medios materiales, tengo que transformar la naturaleza y deshacerme de parte de la naturaleza. Pero si no hago eso, no satisfago necesidades materiales ni espirituales. Si solamente me dedico a preservar, como quieren algunas ONGs, convertir a los latinoamericanos en guardabosques de los del norte, entonces claro, ellos la pasan bien, tienen su carro, tienen sus aviones, tienen sus electrodomésticos, tienen su salario y nosotros nos contentamos con comer pescado sacado del lago y con cultivar apenas para nuestra sobrevivencia. Ellas la pasan bien y nosotros nos quedamos en el siglo XIV. Ni uno ni el otro, pero los dos. Ese es un aporte latinoamericano, que lo estamos viviendo en el Ecuador, lo vemos en Venezuela, lo vemos aquí en Bolivia, lo vamos a ver en Guatemala, lo vamos a ver en el Perú, y eso forma parte de un patrimonio que se está universalizando. Hoy los jóvenes se movilizan por eso. En la memoria, en el chip de la memoria política de los jóvenes está el tema ya de la naturaleza, de su preservación. Y nosotros somos vanguardia en ello. El tema de los movimientos sociales, la relación con el partido, movimientos sociales y Estado. El tema del socialismo, socialismo del siglo XXI, socialismo comunitario. ¿Cómo ir más allá del Estado? Socialismo no es propiedad del Estado. La propiedad del Estado en revoluciones es un medio que puede ayudar a ampliar los medios comunes.
los bienes sociales. Puede ayudar a obstaculizar tiempos neoliberales, a aniquilar lo común, o puede ayudar a que se desarrolle de mejor forma los bienes comunes, la producción en común, la producción social, que no es la producción estatal, es algo superior a la producción estatal. Este es un debate nuestro, latinoamericano, que lo hemos tenido que vivir, recogiendo la vieja lectura de los clásicos, pero enriqueciendo esa vieja lectura. Es decir, en América Latina se están definiendo los paradigmas del siglo XXI. No va a haber revolución en el siglo XXI en cualquier parte del mundo que no tome en cuenta estos paradigmas que en América Latina hoy se debaten. No sé si lograremos llevar adelante esos paradigmas. Lo que sí sé es que esos paradigmas han nacido en la sociedad latinoamericana en el siglo XXI. Y lo que vaya a pasar en el mundo, ya lo estamos viendo, van a estar marcados por estos elementos que aquí se están discutiendo. Plurinacionalidad, comunitarismo, vivir bien, madre tierra, Estado como ampliación de lo común, democracia como participación más allá de la votación, son elementos que forman parte del escenario discursivo de las revoluciones en el siglo XXI en cualquier parte del mundo, de aquí a 5, de aquí a 10, de aquí a 20, de aquí a 30 años. América Latina está a la vanguardia. Y eso, mis hermanos, mi compañero, embajador, superembajador, no tenemos que guardárnoslos. Ayúdanos, tú, que te mueves por el mundo, que eres más cosmopolita que el aire, ayúdanos a que eso se difunda, que eso otros conozcan, que esa juventud europea, norteamericana la conozcan, que los compañeros del Brasil conozcamos lo de Bolivia, que los de Bolivia conozcamos lo que está pasando en Colombia, que los de Colombia conozcan lo que está pasando en Argentina. Ayúdanos a eso, ayúdanos, llévanos, que esta estructura sirva para eso. No tendría sentido solamente ser una estructura de promoción de investigaciones por el afán, eso lo hacen todo el mundo. Nosotros no, somos revolucionarios, una tribu especial, los revolucionarios, que piensa en el mundo, que conspira en el mundo, que su ilusión y su área de trabajo es el mundo. Entonces, eso tiene que ser, hay que difundir. Si eso vamos a hacer, mi hermano, eso estamos haciendo, te apoyamos en lo que tú digas. Dinos lo que hay que hacer, dinos dónde hay que ir, dinos qué hay que escribir, dinos qué hay que publicar, a qué reunión hay que ir. Lo vamos a hacer. Aquí con mi compañero Amaru del CIS, estamos a tu disposición. Estamos a la disposición de esta mirada universalista, de esta mirada planetaria, de esta mirada comunitarista de la producción intelectual, de la difusión de ideas, de la construcción de sentido común. Y eso ayuda en lo local, y eso ayuda en lo universal. Solamente podemos afianzarnos localmente si nos expandimos universalmente, y solamente vamos a expandirnos universalmente si nos radicalizamos localmente. Esa es la ley de las revoluciones del mundo. Y entonces, esto es para ello. Yo te quiero felicitar. Felicitar a los compañeros del instituto, a los compañeros de Claxo, a los compañeros de Flaxo, a los compañeros del CIS y a otras estructuras que van a sumarse a ello por esta iniciativa. Es un sueño y no podemos bajar los brazos. Entonces, universalicemos la revolución, universalicemos las ideas revolucionarias, universalicemos Latinoamérica, latinoamericanicemos al mundo, indianicemos al mundo. Ese es el porvenir, esa es la salvación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera. Y en el epílogo de nuestro acto tenemos la entrega de reconocimiento al hermano vicepresidente constitucional de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. El reconocimiento lo hará el embajador itinerante del Ecuador para temas estratégicos, nuestro hermano Machi Ramón Torres. Por favor, solicito y pido como testigos acompañar
a los hermanos y hermanas embajadores y representantes diplomáticos de los países miembros del Programa de Democracia en Revolución y Revoluciones en Democracia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela. Asimismo, invito al doctor Ricardo Restrepo y al doctor José Luis Corallo y al hermano Rodolfo Machaca en representación de los movimientos sociales de Bolivia, quienes serán los testigos en esta entrega de reconocimiento al hermano vicepresidente Álvaro García Linera. Jayaya, hermano Álvaro García Linera. Jayaya, Bolivia. Jayaya, la patria grande. Jayaya, Latinoamérica. Hermano querido, gracias por venir. A Álvaro García Linera le tenemos que decir cananchiri, bolchevique, jacobino andino amazónico, matemático que aprendió de la resta para hoy sumar y multiplicar, vicepresidente, compañero, fraterno, entrañable, camarada. Eres la rama que en Aymara significa rebelde con sabiduría. Por todo eso, por todo lo que eres, por todo lo que dices, por todo lo que haces, nosotros, los países que integramos el programa latinoamericano de Democracias en Revolución, el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, en reconocimiento a la obra y consecuencia del pensamiento del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, a quien ha sido designado miembro del Consejo Consultivo de nuestro Programa Regional Latinoamericano de Docencia e Investigación, Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia, ratifica nuestro interés y necesidad de seguirte contando siempre entre los que aportan a las causas más nobles de la humanidad. Guillón Long, Ramón Torres, y quiero agradecer a los hermanos embajadores, a los hermanos de las organizaciones sociales de Bolivia que nos acompañan acá para este acto de homenaje y reconocimiento al pueblo boliviano, al liderazgo del presidente Evo y en particular a nuestro hermano Álvaro García Linera. A Bolivia, le quiero entregar al Álvaro una pintura hecha por pintores populares ecuatorianos, donde aparece el Evo, el Álvaro, los pueblos del mundo, Correa, Chávez y muchos que aproximan el universo a Bolivia y Bolivia al universo. Para ti, querido Álvaro, aquí está nuestro compañero presidente, hermano Jayaya, Evo, porque tú eres el que posibilita todo esto. Abrazo inmenso. Bravo. Y en recuerdo de lo que fue Zabaleta, de esa sociedad abigarrada que nos permitió comprender y aprender tanto, quiero entregarle al hermano Álvaro parte de la obra de nuestro compañero, amigo, hermano, camarada Bolívar Echeverría, que trabajó el etos barroco y constituye lo que el Álvaro nos señalaba como tarea de todos, producir y repartir el pensamiento latinoamericano, integrar el pensamiento latinoamericano. Muchas gracias, Álvaro. Sé que tenemos y tienes que estar en otro lugar. Gracias a ustedes esta noche. Jayaya, Bolivia. Jayaya. Jayaya, América Latina. Jayaya. Gracias, hermano. Un fuerte aplauso, hermanos, hermanas. Entrega de reconocimiento al hermano vicepresidente constitucional
Álvaro García Linera, por parte de nuestro embajador itinerante del Ecuador para temas estratégicos, hermano Ramón Torres. De esta manera concluye este acto a nombre del Centro de Investigaciones Sociales CIS y el Programa de Democracia en Revolución y Revoluciones en Democracia, y a nombre también de Claxco y la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, les agradecemos por su asistencia.